¿Qué dificultades está viviendo la generación que tiene menos de 35 años para proyectar el sueño de la casa propia? Bueno, la generación que tiene menos de 35 años tuvo la ventaja de vivir 35 años, 30 años, en que no hubo guerras, en que no hubo grandes ciclos económicos, y por lo tanto es una generación que en general no había enfrentado grandes dificultades. Dado eso, bueno, hubo una crisis financiera, pero la verdad es que los gobiernos fueron al salvataje rápidamente, y por lo tanto es una generación que estaba acostumbrada a obtener fácilmente las cosas que necesitaba. Las generaciones más viejas saben que en general la casa propia no era un sueño fácil de cumplir, era un sueño difícil de cumplir, porque en general lo que teníamos, ¿no es cierto?, era un mercado financiero poco profundo, y que por lo tanto los préstamos antes de estos 30 años de bonanza en el mundo y en Chile habían sido de corto plazo, y por lo tanto era muy difícil conseguir una casa propia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Después de que se aprobaron los retiros de 10%, lo que sucedió es que el sistema financiero bajó en profundidad, y los fondos disponibles para prestar a largo plazo, que eran estos mismos fondos de 10%, disminuyeron, y por lo tanto los bancos no podían prestar a plazos tan largos. Se empezaron a cortar los plazos. El que se acorten los plazos significa que lo que uno tiene que pagar mensualmente es mucho más alto, y por lo tanto lo que sucedió es que se hizo mucho más difícil, se necesitaba un sueldo mayor para acceder a una compra de casa propia. Ahora, otro tema es que adicionalmente a eso entramos en un periodo de inflación, y por lo tanto subieron las tasas de interés. Pero las tasas de interés en sí mismas no son un obstáculo en la medida en que hay plazos suficientemente largos y hay empleo. El problema es que hoy nos encontramos en una situación con baja creación de empleo, y además en una situación en que los plazos que se estaban entregando, por lo menos en el último tiempo, han sido menores. Y en esas condiciones se hace mucho más difícil la casa propia. ¿Cuáles son los problemas que viven los que arriendan para solventar el costo de vida? Bueno, la verdad es que son los problemas que tienen todos, son los problemas que tienen los que compraron y tienen que pagar el crédito hipotecario, son los mismos problemas, que es que sube, ¿no es cierto?, tal como sube el arriendo, sube la cuota del crédito hipotecario, sube el precio de los huevos, sube el precio de la carne. En contexto de inflación todo sube, los sueldos suben más lento, y por lo tanto estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Estamos en lo que es una crisis normal, una crisis económica difícil de solventar. O sea, el que sea normal no significa que no sea difícil, y que significa que lamentablemente tenemos que apretarnos el cinturón, cosa que probablemente la generación de 35 años en adelante, 35 años y más jóvenes no saben lo que significa. Los chilenos nos desacostumbramos a ahorrar, y ahora se dan cuenta que ahorrar era importante para estos periodos. ¿Qué es lo que pasó? Pasó tanto tiempo en que no se necesitaron los ahorros que la gente empezó a gastárselos. Y hoy día, cuando esos ahorros son necesarios porque los ciclos económicos existen, entonces no existen esos ahorros. ¿Qué factores han incidido para que se generen estas dificultades? Definitivamente el gran error de violar la Constitución y aprobar estos retiros de 10%, que generó una incertidumbre del mercado que hasta ahora la estamos pagando con créditos a tasas más altas y menores plazos. Eso es lo principal. Lo segundo, ¿no es cierto?, tiene que ver con una inestabilidad e incertidumbre gigantesca dada por el sistema político, por la Constitución, por el acuerdo del 12 de noviembre, etcétera, etcétera, que ha generado, ¿no es cierto?, que las instituciones financieras dejan de confiar en las personas porque no saben qué va a pasar después, y por lo tanto suben las tasas de interés. Esta generación tiene que aprender que hay que ahorrar, porque existe un ahorro que se llama el ahorro ¿no es cierto?, para prevenir futuras ocasiones, y bueno, ellos no sabían lo que era eso y van a tener que aprenderlo. No es una generación pobrecita, es una generación que lamentablemente no aprendió la lección porque no le había tocado vivirla, y le está tocando aprender la lección de la manera más difícil posible.